recapitulando lo que vimos en el módulo inicial, vimos que generalidades del sistema locomotor, las funciones principales del sistema locomotor, que dijimos que eran estabilidad y movilidad, los componentes principales del sistema locomotor, que son los huesos, articulaciones y cadenas miofaciales, y a partir de este taller veremos cómo se complementan estas dos funciones de estabilidad y movilidad en cada segmento del cuerpo, miembros inferiores, columna vertebral y miembros superiores. Veremos cómo se integran de manera funcional los huesos, articulaciones y cadenas miofaciales para lograr estas dos funciones importantes del sistema locomotor. Entonces, para facilitar la asimilación del conocimiento, vamos a estudiar la funcionalidad de las articulaciones de cada segmento por separado y luego realizaremos un proceso de integración en el siguiente orden. Miembros inferiores, pie y tobillo, rodilla, cadera y cintura pélvica. Después veremos la columna vertebral en otro módulo, donde vamos a dividirla en columna lumbar, torácica y cervical. En otro módulo vamos a ver miembro superior, mano y muñeca, codo, hombro y cintura escapular. Y luego haremos una integración del cuerpo como una pieza única. Recordando entonces un poco lo que vimos en el módulo anterior, vamos a ver la importancia de la correcta alineación articular en las asanas. Dijimos que la correcta alineación articular en las asanas es fundamental para evitar lesiones y que el trabajo realizado genera un impacto importante sobre las cadenas miofaciales. Recordamos que la práctica de asana genera un beneficio muy importante a nivel muscular y principalmente en las cadenas miofaciales, ¿sí? Recordamos la importancia del trabajo que se genera sobre las fascias, que son este tejido conectivo que envuelve a los músculos y como una malla tridimensional se va metiendo entre las diferentes fascículos musculares, músculos, forma cadenas musculares, envuelve también órganos internos y desde ahí se engancha en zonas óseas o musculares. Por eso es importante entender que la alineación en la articulación hace que el trabajo vaya hacia donde tenga que ir y no impacte de manera negativa en un sobreesfuerzo articular. Y el logro de la correcta alineación articular en las asanas depende de dos factores. El primero, que la articulación pueda mantener su rango de movilidad natural, y el segundo, que el alumno pueda disociar las acciones de cada articulación por separado y luego las pueda unir en una acción global. El rango de movilidad natural de las articulaciones se consigue al flexibilizar y sacar la retracción de las diferentes cadenas miofaciales, recuperando su equilibrio. Una analogía que usábamos es entender al cuerpo como si fuera un instrumento, una guitarra, un instrumento musical que tiene que tener armonía entre la tensión de las distintas cuerdas o esas distintas cadenas miofaciales para que haya un equilibrio entre ellas y por lo tanto un equilibrio en las articulaciones y en la posibilidad de movimiento natural de cada articulación. Y la disociación de los diferentes segmentos del cuerpo se desarrolla a través de la propiocepción, conciencia corporal y postural. Ya lo vamos a ver con más detalle en la parte práctica. Vamos a ver ahora entonces los diferentes segmentos de los miembros inferiores. Tenemos acá la imagen de un esqueleto. Entonces, los miembros inferiores están compuestos por de abajo hacia arriba, por los pies, las piernas, los muslos y la pelvis. La pelvis, o la cintura pélvica, podríamos decir que es la unión entre el tronco y los miembros inferiores, y a la inversa, es lo que conecta la acción de los miembros inferiores con el tronco o la columna vertebral. Entonces, vamos a hacer una definición general, de abajo hacia arriba. Vemos, por empezar, los pies, que tienen tres segmentos, básicamente un segmento posterior, los huesos del tarso, un segmento medio, metatarso, y un segmento anterior, que son los dedos de los pies. El pie se une a la pierna, que está conformada por dos huesos, tibia en la parte interna, peroné en la parte externa. La unión del pie con la pierna se da a través de la articulación del tobillo. Si seguimos hacia arriba, vemos que
tenemos en los muslos un único hueso, el fémur, el hueso más largo del cuerpo humano, que se une a la pierna a través de la articulación de la rodilla, y también tenemos por delante una articulación del fémur con la rótula, que después la vamos a ver en detalle, ¿sí? Y en su parte superior, el fémur se une a la pelvis, o a la cintura pélvica, a través de la articulación de la cadera, o la articulación coxofemoral. Tenemos luego los huesos de la pelvis, que son esta cavidad en forma de cuenco, que está conformada principalmente por un hueso posterior, el sacro, y los grandes huesos ilíacos, que se dividen en tres partes. Ilion, por detrás, ¿sí? Una parte importante es la cresta ilíaca, en su cara frontal y en su cara superior. Luego tenemos por delante el pubis, y en su parte baja los isquiones. Recuerden que los isquiones son los huesos en los cuales nos sentamos para que la pelvis esté en posición neutra. Es una estructura anatómica muy nombrada en las asanas, los isquiones. Bien, entonces una vez que ya describimos estos segmentos principales del miembro inferior, bien, vamos a hablar entonces de las generalidades del pie y tobillo. Decimos que hablamos de pie y tobillo en conjunto, porque son dos partes corporales que trabajan siempre en equilibrio, en armonía entre ambos, y después vamos a detallar pie por un lado, tobillo por otro, más que nada para ver las diferentes acciones musculares de cada uno. Podemos decir que el equilibrio corporal comienza en los pies, porque la labor básica del pie y del tobillo consiste en ofrecer una base sólida mediante la cual la parte superior del cuerpo pueda relacionarse con el plano horizontal del suelo. Unos pies y unos tobillos adecuados deben ofrecer un mecanismo que permita un desplazamiento y una adaptación continuos del cuerpo que sostienen. Esto se ve mucho cuando caminamos en superficies irregulares, ¿sí? Supónganse en la ladera de una montaña, o cuando pisamos en la arena, superficies irregulares, y el torso se mantiene erguido en una misma línea y los pies van haciendo un juego que se adapta a través del movimiento del pie y del tobillo a las superficies que puedan ser irregulares. Solo contando con un apoyo que sube desde el suelo, es posible disponer de una base para entender y resolver los problemas que pueden aparecer en otras partes del cuerpo. A la inversa, también los pies son reveladores. Cualquier desequilibrio existente en niveles más elevados se muestra de manera inequívoca en los pies y en los tobillos. Acá hay que entender de que puede surgir que haya una desalineación a nivel visible en la rodilla, en la cadera, en la pelvis, y esté dado por un mal apoyo en el pie, por un pie plano, por ejemplo, o que una desalineación en la cadera genere un pie plano o un pie cabo, por ejemplo, ¿sí? Cuando tenemos las piernas con un exceso de rotación interno, un exceso de cierre a nivel de las rodillas, que se llama piernas en valgo, rodillas en valgo, pueden asociarse a una pisada de pie plano, que uno lo observa en el pie, pero el problema está más arriba, y puede también suceder lo inverso. Vamos a ver entonces los huesos y articulaciones del pie. Acá tenemos un pie visto en un pie derecho, visto en su cara externa. Dijimos entonces que el pie tiene tres zonas, una zona posterior, una zona media y una zona anterior. Decimos que la zona posterior son los huesos del tarso, una zona media son los huesos del metatarso, y una zona anterior son los dedos del pie, las falanges. Entonces vamos a ir describiendo los huesos de estas diferentes zonas. Comenzando de una vista superior, tenemos el astrágalo, el hueso que se conecta por arriba con la articulación de la tibia y del peroné. Tenemos el calcáneo, el hueso del talón. Luego tenemos los huesos también de la parte de la zona posterior del pie. De adentro hacia afuera tenemos el navicular, el cuboides, primera cuña o cuña interna, segunda cuña o cuña media y tercera cuña o externa.
Luego tenemos la zona del metatarso, de adentro hacia afuera, primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. Y luego tenemos en la parte anterior del pie las falanges. El dedo gordo del pie tiene solamente 2 falanges, proximal y distal. Y el resto de los dedos, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, tiene 3 falanges, proximal, media y distal. Entre estos huesos del pie, obviamente hay articulaciones con mayor o menor movilidad, pero que son fundamentales para que el pie pueda adaptarse a las diferentes superficies en el apoyo, y es importante que el pie tenga movilidad, importante a nivel de las falanges, de los metatarsos y a nivel de la zona posterior entre los diferentes huesos del pie posterior. Seguimos entonces con la bóveda plantar, estructura muy importante a tener en cuenta en las asanas de pie. El pie funciona gracias a la presencia de 3 arcos. Tenemos un arco longitudinal interno y un arco longitudinal externo, ambos transmiten el peso además de distribuirlo. Tenemos un arco transverso, muy marcado en la parte frontal del pie y menos en la parte media y posterior, pero hay que entender de que este arco transverso no está solamente en la parte frontal del pie, sino que también va hacia la parte media y posterior. En un arco bien estructurado, lo que crea y mantiene el contorno no es solamente la configuración de los huesos, sino la firmeza del tejido conjuntivo que sostiene los 2 extremos del arco, a la manera de la cuerda que conecta los 2 extremos de un arco para lanzar flechas, y así permite que el peso del cuerpo esté dispuesto como si descansara sobre la base de un triángulo. Aquí hay que entender de que un pie que tenga los arcos bien armados, no solo entonces depende de la estructura ósea, sino de la estructura ligamentaria que une esos huesos y de la estructura miofacial, músculos y fascias, ya que si esos músculos no tienen la fuerza suficiente, los ligamentos sostienen durante determinada cantidad de tiempo los arcos, pero luego se van a vencer. Y si los ligamentos están vencidos, es muy difícil también que la estructura muscular por sí misma pueda mantener esos arcos. Por eso es que unos arcos plantares saludables dependen de la estructura ósea ligamentaria y miofacial. Vemos acá una imagen de la bóveda plantar en conjunto, ¿sí? Donde podemos ver, este representaría el punto del talón, aquí está representado un borde del metatarso, que puede ser el borde interno y el borde externo. Entonces, esta figura de bóveda es lo que da una estructura arquitectónica muy fuerte a la planta del pie y nos hace ver cómo la sabiduría, esta inteligencia que hay en las leyes biológicas, en la naturaleza, hacen que esta estructura en forma de puente que tienen los arcos del pie, ¿sí? El arco interno, el arco externo y el arco transverso, hacen que la planta del pie, la bóveda plantar en su conjunto, cumpla una función muy importante de amortiguador de peso y que pueda devolver esa acción que recibe el peso como un arco que despide la flecha, que genera una reacción que ayuda a que uno pueda movilizarse de manera correcta, ¿sí? Entonces, es muy importante que estos arcos del pie estén bien armados para que el pie tenga la fuerza necesaria. Vamos a ver que también sucede algo parecido en las curvas que tiene la columna vertebral, cuando veamos el módulo de columna, que una columna vertebral que no tiene estas curvas naturales es una columna rígida y poco flexible o poco fuerte, y un pie que no tiene estos arcos naturales también termina siendo un pie débil y poco funcional. Vemos acá una imagen del arco interno, que va desde el centro del talón hacia la cabeza del primer metatarsiano, ¿sí? La cabeza del metatarsiano que después lleva hacia el dedo gordo del pie. Vemos una imagen del arco externo, que va también desde el talón central hacia la cabeza del quinto metatarsiano. Estos son los arcos longitudinales,
que, como vimos, hay uno interno y uno externo. El interno siempre es mucho más marcado, pero el externo existe también, más allá de que en la huella que uno deja cuando camina en la arena mojada, por ejemplo, no se percibe porque hay un apoyo, como ahora vamos a ver, pero hay también un arco externo que es importante que esté y tiene una función fundamental. Y acá vemos el arco anterior y la curva transversal. Decimos que a través de la cabeza de los 5 metatarsianos se ve un arco transverso muy importante, marcado, pero también está a nivel central del pie, como ven en la primera, segunda y tercera cuña, y en el cuboides también se forma un arco, y en el escafoides y en el cuboides, en la parte posterior, también hay un arco transverso. ¿Sí? Vemos acá en estas imágenes cómo se distribuyen las cargas y las deformaciones estáticas de la bóveda plantar. Todo el peso, como vemos acá en la imagen de la izquierda, que viene desde el cuerpo, impacta a través del astrágalo y se distribuye hacia 3 zonas: talón posterior, cabeza del primer metatarsiano o metatarsiano interno, cabeza del quinto metatarsiano o metatarsiano externo. Y aquí se ve reflejado en esta imagen del pie, un pie derecho superior, como el peso del cuerpo impacta en esta zona, que es el astrágalo, y se distribuye hacia el talón central, hacia la cabeza del primer metatarsiano en el arco interno y hacia la cabeza del quinto metatarsiano en el arco externo. Acá es importante entender que las cargas se distribuyen de manera equitativa hacia la cara posterior, hacia el talón y hacia el metatarso. Estas cargas, para hacer un ejercicio para poder recordar, van, si hablamos del número 6 o una persona de 60 kilos, van 30 kilos hacia atrás, 30 kilos hacia adelante, ¿sí? De manera equitativa. Y hacia adelante irían 20 kilos hacia el metatarso interno, el dedo gordo, y 10 kilos hacia el metatarso externo. Es por eso que en las asanas siempre hablamos de equilibrar el peso de manera equitativa hacia el talón, centro del talón y hacia el metatarso. Pero siempre va a ser habitual que haya un poco más de carga en metatarso interno que en el externo. Tenemos la bóveda plantar aplanada, que marcaría lo que llamamos pie plano, y la bóveda plantar ahondada, que es lo que se define como pie cabo. La curva y la orientación de la bóveda plantar depende de un equilibrio extremadamente delicado entre las distintas acciones musculares y el normal funcionamiento de sus ligamentos. Entonces, en los pies planos, la bóveda plantar está aplanada por el peso del cuerpo y por la contractura de determinados músculos que se insertan en la convexidad. Por eso hacen que ese arco interno y externo se aplanen. Los músculos que suelen tener exceso de acortamiento o contractura, que generan el pie plano, son el tricepsural, el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor corto de los del dedo gordo, y también la relajación de los músculos de la concavidad, ¿sí? Que no sostienen. Y fundamental en los pies planos, el peso del cuerpo. Personas con mucho sobrepeso suelen tener pie plano porque ese arco no soporta ese exceso de peso y termina venciendo ese arco que se refleja más que nada en el arco interno del pie. Acá vemos una imagen de una pisada de un pie normal, en donde vemos cómo apoyan estos 3 puntos: talón posterior, metatarso interno, metatarso externo. Igual peso en metatarso que en talón, hay un arco interno que está marcado, y acá también está el arco externo, pero cuando uno hace la pisada, esta zona del pie hace contacto, mientras que la interna queda en el aire, y después uno ve también el apoyo de los dedos. Entonces, cuando este arco interno se va venciendo, en la pisada que uno puede dejar en la arena mojada cuando camina en la playa, o viendo también
se puede hacer en una hoja de papel, uno se humedece con un algodón la planta del pie, puede pisar y ver el reflejo que queda de la pisada, ¿sí? Esta imagen que queda, cómo este arco se va venciendo. Aquí ya prácticamente no está el arco, y acá está totalmente colapsado el arco interno. Con respecto a los pies cabos, podemos decir que la bóveda plantar está ahondada, aumentada por la contractura de los músculos que se insertan en la concavidad, que hacen que esa concavidad aumente. Y el acortamiento de estos músculos son el tibial posterior, los peroneos largo y corto, plantares, flexores de los dedos, y la relajación de los músculos de la convexidad que no sostienen generalmente esa curva natural del pie. Vemos acá en imagen entonces un pie con un apoyo natural y como en el pie cabo se empieza a aumentar y hay un punto en donde directamente no queda huella en el arco externo debido a la gran concavidad que tiene este pie cabo, ¿sí? en sus arcos internos y externos. Vemos que una de las causas principales del pie cabo tiene que ver con el uso de un calzado, en las mujeres el taco, en donde el peso del cuerpo viene hacia el astrágalo, se distribuye de manera incorrecta, va hacia una línea oblicua y hace que haya mucho más impacto en metatarso que en talón. Y eso hace que los pies queden en esta forma de garra, ¿sí? Y que se contracturen, se acorten determinados músculos que hacen aumentar continuamente esa forma de pie cabo. Podemos agregar como punto importante en los pies cabos y planos que como profesores de yoga no vamos a buscar hacer correcciones en las estructuras del pie, ni entrar en detalles de qué músculos habría que estirar, cuáles fortalecer, sino que el trabajo pasaría por dar equilibrio a la musculatura, que las articulaciones del tobillo, del pie, de los dedos del pie recuperen su movilidad natural, observar en las que asanas tiene dificultad el alumno para abordar y trabajar sobre ellas, porque si recuperamos el equilibrio y la musculatura de las pantorrillas, de las piernas en general, de los tobillos y de los pies, es probable que podamos ayudar a sacar dolores asociados al pie plano o al pie cabo, sin llegar a modificar la estructura del pie plano o cabo. Esa es nuestra función, pero sí generar un reequilibrio en la musculatura que ayude a que la persona no tenga tantos síntomas o dolores por esas causas de pie plano o cabo. Vamos a ver ahora en la articulación del pie las acciones musculares y sus movimientos. Vamos a comenzar entonces con los movimientos del pie. Tenemos acá un movimiento de extensión de los dedos. Entonces, si decimos que partimos desde esta posición anatómica en la cual voy a detener ahora el video, ahí, el movimiento de extensión sería hacia arriba. Entonces, cuando hacemos un análisis biomecánico de este movimiento, vemos que para que puedan extenderse los dedos, la musculatura que genera ese movimiento tiene que venir por la cara frontal de la pierna y del pie, del dorso del pie, para poder lograr ese movimiento. Entonces vamos a ir definiendo un poco esos músculos que generan la extensión de los dedos. Tenemos el extensor largo de los dedos, que viene desde una estructura más alta, desde la parte alta de la tibia, y, como ustedes ven, llega hacia la falange distal de los 4 últimos dedos, segundo, tercero, cuarto y quinto. Tenemos también el extensor largo propio del dedo gordo del pie, también viene desde una estructura más alta, ¿sí?
como vemos, desde el peroné hacia la parte distal del dedo gordo, y después tenemos músculos ya propios del pie, que son los extensores cortos de los dedos de los pies, que generan ese movimiento de extender los dedos hacia arriba. Vamos a pasar al siguiente movimiento, que son los movimientos de flexión. Entonces voy a detener el video aquí en la posición neutra, y los movimientos de flexión son cuando los dedos van hacia abajo, hacia la zona plantar. Por lo tanto, la musculatura que hace este movimiento tiene que estar en la planta del pie y en la cara posterior, como vamos a ver a continuación. Comenzamos con la cara posterior, un gran músculo, el flexor largo del dedo gordo, que nace en el peroné, rodea por la cara posterior del tobillo, posterior e interna, y como pueden ver, llega hacia la falange distal del dedo gordo del pie. Tenemos también el flexor largo de los dedos, también viene desde la cara posterior, nace este en la tibia, hace el mismo recorrido que el anterior, pero va hacia los 4 dedos del pie, del pie. Se inserta también en las 3 falanges, proximal, media y distal. Luego tenemos los músculos propios de la planta del pie, flexor corto de los dedos y flexor corto del dedo gordo. Seguimos con movimientos del pie. Tenemos el movimiento de eversión o pronación, que tengo el video en la posición anatómica, y el movimiento de eversión o pronación es cuando el tobillo interno cae. Como pueden ver, este movimiento es el de eversión del pie. Involucra también en cierta medida la articulación del tobillo, pero se da principalmente por los movimientos de las articulaciones propias del pie. Entonces vamos a ver que para que este movimiento se genere, los músculos tienen que pasar por la cara externa de la articulación que van a movilizar. Y estos son los músculos peroneo lateral largo. Fíjense el recorrido que hace en su cara lateral de la pierna, del peroné, cara externa del tobillo, y va hacia primer metatarsiano y primera cuña. También tenemos el peroneo lateral corto. Tenemos también el músculo que nombramos antes, extensor largo de los dedos, que, como podemos ver, hay músculos que cumplen más de una función, por lo tanto pueden entrar como músculos extensores de los dedos y al mismo tiempo eversores del pie. Vamos a seguir con el movimiento de inversión. Detengo el video en la posición anatómica. Bien. Y el movimiento de inversión del pie es cuando el tobillo se vence en su borde externo. Si observan, desde la posición anatómica, este es el movimiento que se genera cuando uno se esguinza el tobillo habitualmente. Es un movimiento que tiene que estar en el pie y en el tobillo para que cuando uno camina en superficies irregulares, el pie y el tobillo puedan adaptarse a esas superficies del terreno irregulares. Entonces vamos a describir los músculos. Comenzando de atrás tenemos el flexor largo del dedo gordo. Si se observan, va por la cara interna, por eso es que hace esta acción. Tenemos también el tibial posterior. Fíjense dónde termina este músculo. Tenemos también
el flexor largo de los dedos, que genera también este movimiento de inversión. Entonces, para poder comprender la biomecánica de las acciones musculares, tienen que ver por el sitio a donde atraviesan la articulación, los músculos, para poder generar esos diferentes movimientos, ¿sí? Vamos a pasar a ver ahora la articulación del tobillo. Fisiológicamente, el pie y el tobillo funcionan como una unidad, como un sistema. El peso del cuerpo llega al pie por transmisión a través del tobillo, dijimos del hueso astrágalo, que se distribuye hacia el calcáneo y hacia cabeza del primer metatarsiano y cabeza de quinto metatarsiano. Para que el peso esté equilibrado, el tobillo debe moverse con libertad y adaptarse eficazmente a las diferencias del terreno. El tobillo es una articulación en bisagra. La construcción de sus superficies móviles indica que su funcionamiento solo es provechoso si el movimiento principal se limita a una sola línea direccional, hacia adelante y hacia atrás. Entonces es importante entender de que el tobillo es una articulación de bisagra que va a la flexión y la extensión. Y es el pie, como vimos anteriormente, el que hace adaptaciones de eversión, inversión, movimientos en las distintas articulaciones para adaptarse a las diferentes superficies del terreno. Pero un movimiento excesivo en el tobillo, por ejemplo, en otro plano que no sea el de flexión-extensión, puede llegar a generar un esguince. Por eso decimos que es una articulación principalmente en bisagra. Esto solo es posible en una articulación simétricamente equilibrada. En la articulación normal del tobillo, los tendones pueden acomodarse para permitir que la planta del pie se adapte al suelo. El trabajo del tobillo consiste en facilitar el contacto de la planta del pie con la superficie del suelo. Vamos a ver los huesos y articulaciones del tobillo. Dijimos entonces que el tobillo es la unión, la articulación que une el pie con la pierna. Entonces la pierna está conformada por dos huesos, en su cara interna la tibia y en su cara externa el peroné. Entonces la tibia y el peroné conforman la articulación junto con el astrágalo del pie posterior, conforman la articulación del tobillo. Entonces tenemos como superficies articulares el astrágalo por parte del pie, ¿sí? Y la tibia y el peroné por parte de la pierna. Como estructuras óseas importantes podemos decir que tenemos el maléolo externo, la parte baja del peroné, y el maléolo interno, la parte baja de la tibia. Son huesos muy palpables que en diferentes asanas, por ejemplo cuando hacemos svastikásanas sentados con piernas cruzadas en el suelo, este hueso, esta parte externa del peroné es lo que hace contacto con el suelo y suele generar dolor, ¿sí? Fíjense entonces en la estructura ósea de la pierna. Maléolo externo sería la parte final del peroné, cara externa del pie y de la pierna, cara interna, tibia, maléolo interno, cara interna del pie. Entonces esas serían las estructuras importantes a saber a nivel óseo que conforman la articulación del tobillo, que como vimos tiene principalmente movimientos de flexión y de extensión. Vamos a ver el tobillo y sus direcciones de movimiento. Podemos decir que hay dos líneas fundamentales, una línea transversa, un eje transverso, a través del cual se genera el movimiento de flexión y de extensión del tobillo, y otro eje en donde se generan los movimientos de inversión y de eversión del tobillo. Esta imagen lo que nos demuestra es cómo estos músculos que generan movimiento en el tobillo son músculos que vienen desde arriba, desde la pierna, y de acuerdo al lugar en donde atraviesen la articulación van a generar uno u otro movimiento. Entonces, por ejemplo, los movimientos de extensión, cuando la punta del pie baja, o sea que nos quedamos en puntas de pie, la van a realizar los músculos que están en la parte posterior. Los músculos de flexión van a estar en la cara frontal,
Los músculos de inversión, cuando uno genera un apoyo más en el borde externo del pie, pasan por la cara interna, y los músculos que generan la eversión o la acción de hundir el tobillo interno están en la cara externa del tobillo. Vamos a ver entonces las acciones musculares y los movimientos de la articulación del tobillo. Comenzamos entonces con los movimientos de extensión del tobillo. Desde la posición anatómica o neutra, la punta del pie desciende. Posición anatómica es cuando nos paramos en puntas de pie, estamos hablando de una extensión del tobillo. Para generar este movimiento, por lo tanto, tiene que haber un acortamiento de los músculos posteriores. Vamos a definir esos músculos principales. Músculo muy conocido de la pantorrilla, el tríceps sural, que está formado por tres cuerpos, el gemelo interno y gemelo externo, y por debajo de los gemelos tenemos el sóleo, por eso se llama tríceps sural, está conformado por tres músculos que se unen en el tendón de Aquiles, o el tendón del talón que va hacia el calcáneo. Vamos a acercar un poquito esta imagen para que puedan ver mejor. Entonces, como el sóleo por debajo, los gemelos o gastrocnemios, también se llaman interno-externo, conforman este tríceps sural que genera la extensión del tobillo. Ese es el músculo principal. Tenemos otros músculos que son accesorios, que colaboran en ese movimiento. El peroneo lateral largo, por debajo el peroneo lateral corto, un poco más atrás también el flexor largo del dedo gordo. ¿Por qué decimos que colaboran en la extensión del tobillo? Porque pasan por la cara posterior, como pueden ver, por la cara posterior de la articulación del tobillo, van hacia, en este caso, hacia el dedo gordo del pie, y colaboran en ese movimiento, pero en menor medida, son músculos que ayudan. Tenemos después, más profundo también, el tibial posterior y el flexor largo de los dedos, que colabora también en esta extensión del tobillo. Cuando hablamos de movimientos en el cuerpo, es más fácil hablar de movimiento de articulaciones y no decir tanto flexión de la pierna, flexión del muslo, flexión del pie, porque eso puede dar a confusión. Entonces, cuando hablamos de movimientos, hablamos de movimiento de la articulación del tobillo, movimiento de la articulación de la rodilla, movimiento de la articulación de la cadera, como vamos a ver más adelante. Vemos entonces el siguiente movimiento del tobillo, que es la flexión. Voy a detener el video en la posición anatómica. ¿Sí? El movimiento de flexión del tobillo, o dorsiflexión, es cuando el empeine se acerca hacia la tibia por delante. Por lo tanto, este movimiento hacia arriba lo tienen que hacer músculos que estén en la cara frontal de la articulación del tobillo. Y esos músculos son el extensor largo de los dedos, el tibial anterior, perdón, y el extensor largo del dedo gordo del pie. Entonces recordamos esto como para tener claridad sobre la globalidad del movimiento. Si yo quiero generar este movimiento de llevar la punta del pie hacia arriba, necesariamente los músculos tienen que pasar por la cara frontal. Si yo quiero generar movimientos de la planta del pie hacia abajo, van a ir en la cara posterior. Si yo quiero generar movimientos de una acción de inversión, tiene que estar en la cara externa, eversión en la cara interna. Muy bien. Seguimos entonces viendo algunas disfunciones del pie y tobillo con las que suele encontrarse el profesor de yoga. Y acá hay que dejar algo en claro,
que es que en estos casos que yo voy a describir a continuación, para practicar asanas sin riesgos, el alumno debe haber pasado previamente por la rehabilitación kinesiológica correspondiente. Como vimos en el primer módulo de generalidades, recordamos que los profesores de yoga no hacemos rehabilitación, esa función la cumple el kinesiólogo en nuestra estructura de salud, es el kinesiólogo el que hace la rehabilitación física. El kinesiólogo, el profesor de yoga lo que hace es, una vez que la persona terminó esa rehabilitación kinesiológica, puede ayudar a que la persona recupere la flexibilidad de sus articulaciones, la movilidad natural en la articulación, que recupere el déficit de fuerza, que recupere la flexibilidad natural de las cadenas miofaciales, que recupere la conciencia corporal y postural, que recupere la sensibilidad o la propiocepción de dichas articulaciones, pero tiene que haber pasado por una etapa de rehabilitación cuando comienza asanas para que sea algo seguro. Entonces, ciertas disfunciones habituales con las que nos solemos encontrar son déficit de fuerza muscular y de movilidad articular. Eso es muy común debido al sedentarismo. Las articulaciones se ponen rígidas y los músculos pierden fuerza. Puede haber muchas personas que tienen pie plano y pie cabo, sin que sea algo patológico, sino algo simplemente funcional, que puede generar alguna sintomatología o no, puede generar cierta sensación de rigidez o de dolor, que con recuperar la flexibilidad de músculos rígidos, esa sintomatología suele ceder. También está hallux valgus o juanete del dedo gordo del pie. Es muy común ver en mujeres, como vimos anteriormente, que han usado calzado muy cerrado, con tacos altos, en donde se usó durante mucho tiempo el pie en una posición anatómica no natural y genera este tipo de disfunciones. Los dedos en garra, que también están asociados a este gran acortamiento de ciertos músculos que generan un pie cabo, por ejemplo, y también suele haber a nivel del tobillo esta lesión que es esguince de tobillo. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de estas disfunciones, como para que podamos tener un conocimiento básico cuando veamos en algunos de nuestros alumnos algunas de estas situaciones. Entonces, el juanete del dedo gordo del pie, como vemos acá, se genera una entrada de una acción hacia afuera del primer metatarsiano y una entrada anómala del dedo gordo del pie, que suele montarse o ir por debajo del segundo dedo. En este caso, como ven, el dedo gordo queda por debajo del segundo dedo. Se forma este juanete debido a que generalmente ha estado ese pie metido en un calzado muy reducido que comprime el pie, generalmente cierra mucho el arco transverso. Esto puede generar dolor al usar calzado, dolor en el apoyo, y nosotros como profesores de yoga tenemos que entender básicamente por qué se genera esto e incentivar al alumno a que esté el mayor tiempo posible en su casa descalzo, sin usar esos zapatos apretados. Incentivar también a través de las asanas a abrir la planta del pie, a abrir los dedos, y algunas posturas específicas que ayudan a que el dedo gordo del pie pueda empezar a ir un poco hacia adentro. Los dedos en garra generalmente están asociados a un pie cabo que tiene un arco interno demasiado armado. Allí generalmente se da por un acortamiento muy importante de los músculos laterales, de los peroneos, del sóleo, de los gemelos, ¿sí? Entonces uno cuando observa este tipo de pie también se da cuenta las asanas que más les cuestan a estos alumnos hacer y en las que uno tiene que incentivar a que el alumno pueda seguir trabajando en su casa para empezar a soltar. La intención no es que se genere una corrección de estas disfunciones, sino que podamos aliviar el exceso de tensión que puede haber en el pie a través de esa retracción fuerte de cierta musculatura y que se alivien un poco los síntomas de estas disfunciones. El esguince de tobillo generalmente se da en este movimiento, ¿sí?, de supinación del pie o de inversión del pie, en donde los ligamentos que se suelen lastimar son los ligamentos externos. O sea, este es el movimiento más común que se da en los esguinces de tobillo.
El esguince hablamos que es la distensión de los ligamentos que soportan la articulación. Pueden llegarse a dar una distensión o puede llegar a haber una ruptura también del ligamento si es un esguince muy fuerte. Puede haber también alguna ruptura de algún tendón de la parte final del músculo, en este caso de los peroneos. Pero a las clases pueden llegar alumnos que han tenido esguinces de tobillo. Obviamente, como aclaramos anteriormente, uno tiene que ya asegurarse de que hayan pasado por la rehabilitación kinesiológica, o al menos que el kinesiólogo le autorice a hacer ejercicio físico a esa persona para que pueda practicar asanas sin riesgos. Como profesores de asanas, ¿qué podemos aportar a estas personas que han tenido esguince de tobillo? Ayudar a hacer posturas de equilibrio en donde recuperen la sensibilidad de esta articulación que estuvo dañada, y una articulación que fue dañada a través de un esguince, lo que sufre es una pérdida de sensibilidad a nivel de los receptores que hay en la cápsula articular, en los ligamentos, y hace que ese pie o ese tobillo tenga poca estabilidad. Es por eso que se dan recidivas o esguinces recurrentes en el mismo tobillo, porque quizás el alumno no logró una buena estabilidad en esa articulación, no logró despertar nuevamente esa articulación a través de ejercicios de equilibrio. Entonces podemos colaborar de esa forma en la normal funcionamiento de esa articulación. No hablamos de recuperación de articulación, sino de que vuelva a tener una funcionalidad natural en la articulación, que recupere la movilidad en todos los planos del tobillo, que recupere fuerza en la musculatura y que recupere la sensibilidad de esa articulación a través de la propiocepción en posturas de equilibrio. Vamos a hablar de los aspectos a tener en cuenta para una práctica segura de asanas. Ante la presencia de algunas de las disfunciones del pie y del tobillo antes citadas, y luego de la rehabilitación kinesiológica correspondiente, la función del profesor de yoga es que el alumno pueda recuperar la funcionalidad normal de dichos segmentos corporales de manera gradual, evitando respuestas de dolor e inflamación durante y luego de la clase. Los parámetros de hasta dónde puedo ir con las asanas es que al alumno no le duela esa articulación que estuvo lesionada, ¿sí? O que tiene alguna disfunción. Y también es importante que no haya una respuesta inflamatoria luego de la práctica, porque puede ser que no le duela, pero sí tiene una respuesta de inflamación, quiere decir que el ejercicio fue de una intensidad elevada, que todavía esa zona del cuerpo no puede tolerar. Para lograr esto debemos respetar los tiempos de cada alumno, disponer de los conocimientos metodológicos correspondientes para saber orientar la práctica de manera gradual. Acá volvemos a esta cuestión fundamental que para ser buenos profesores de asanas tenemos que haber vivenciado durante mucho tiempo la práctica de asanas y conocer la secuencia metodológica correspondiente para poder llevar al alumno de menor a mayor intensidad y tener los recursos metodológicos de uso de elementos para no forzar determinadas articulaciones que puedan estar inflamadas o con alguna disfunción. Como vimos y fundamentamos en el primer módulo, la práctica de asanas es una manera segura de recuperar la fuerza, la flexibilidad y la propiocepción necesarias para que el cuerpo mantenga un estado saludable. Podemos decir que la práctica bien orientada de asana es una práctica segura, donde podemos llevar al alumno de manera progresiva para que no tenga dolores o no tenga sobreesfuerzos y que pueda recuperar la funcionalidad natural de su sistema locomotor. Y así finalizamos entonces esta clase dedicada al estudio de el pie y tobillo. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.